Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El tema del que les voy a hablar hoy es la breve historia del aprendizaje automático desde Turing hasta la era de ChatGPT. Para empezar, deberíamos tener una buena definición sobre lo que es el aprendizaje automático, que para resumir es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos. Ya tenemos conocimiento sobre los tipos de aprendizaje automático llevados en esta y otras materias. Es importante tener bien definidas las bases y los conceptos, ya que nosotros somos expertos particularmente de informática en estos campos. Nosotros somos especialistas en ciencia de datos e inteligencia artificial. Para comenzar sobre la historia de lo que sería la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, debemos viajar hasta 1950, donde Alan Turing se propuso la pregunta que lo inició todo. ¿Pueden las máquinas pensar? Es en este momento, a pocos años después de haber descubierto el gran potencial que pueden tener las máquinas para ayudar al humano en las tareas del día a día. Pero ¿qué pasaría si esas tareas dejaran de hacer simples cálculos a poder hacer algo similar a pensar? Planteando esto dudas filosóficas y de estilo similar. Luego se tiene esto que sería la máquina de Turing y el test de Turing, que es una prueba creada para evaluar el desempeño de la máquina. Si la máquina puede alcanzar un punto en el que ya no se puede reconocer si quien responde es una máquina o un humano. Y la máquina de Turing es un modelo de teórico de computación en el que se define cómo debería funcionar una computadora o máquina. Esto fue publicado en el artículo de Turing Computing, Machinery and Intelligence en 1950. Luego podemos pasar a otro evento llamado la Conferencia de Dartmouth, en el verano de 1956, cuando el informático John McCarthy realizó esta conferencia en el Dartmouth College. Es en este momento en el que se acuña por primera vez el término inteligencia artificial, donde McCarthy hace énfasis en por qué vale la pena estudiar a la inteligencia artificial como un propio campo dentro de lo que es la informática, separándolo de cibernética y otros campos de la época. Luego podemos pasar a la publicación del artículo de Marvin Minsky, Steps Toward Artificial Intelligence en inglés y en español Pasos hacia la inteligencia artificial. Es este un artículo importante en el que se reúnen modelos de la época eh, como la arquitectura de redes neuronales, entre otros, y también en su libro Perceptrones en cerca de ese año se propusieron otros modelos para lo que sería la inteligencia artificial en su época más temprana. Luego vendría una época denominada el invierno de la IA. Es una época en la que hay un hueco en el desarrollo, donde no hay avances y no hay mucho que destacar más que fue una gran época en la que no se hicieron avances significativos como tal. Después tenemos en 1997 a la legendaria batalla entre Deep Blue y Garry Kasparov. El campeón soviético perdió ante el algoritmo de Deep Blue de IBM, el cual utilizaba la búsqueda en árbol Minimax con una profundidad de hasta 12 movimientos. Esta demostró cómo la máquina, la inteligencia artificial, puede derrotar al humano en tareas en las que se consideraba que solo él podía ser experto. En qué punto la máquina ya empieza a pensar y desafiar al humano. Un comentario que hizo Kasparov era acerca de Deep Blue después de la batalla era que este era demasiado humano y se cuestionó si había intervención humana durante su batalla de ajedrez. Luego tenemos al desafío DARPA, organizado por la Agencia de Proyectos e Investigación Avanzada de Defensa en 2005, que para resumir era un desafío para ver si alguien podría desarrollar a un vehículo autónomo que tenía que pasar sobre una serie de obstáculos durante un trayecto de 212 kilómetros. El ganador fue Stanley, un vehículo autónomo desarrollado por Sebastian Thrun, el cual, siendo esta victoria
bastante significativa, ya que nos muestra cómo ya se pueden desarrollar vehículos autónomos que pueden pasar sobre pruebas extenuantes, siendo algo como conducir muy complejo y que se creía hasta la época imposible y que solo los humanos podían hacer. Todo esto haciéndolo mediante sensores, inteligencia artificial y cámaras. Después tenemos a Eugene Guzman y la controversia del test de Turing. Un chatbot llamado Eugene Guzman que pasó el test de Turing, en un evento organizado por la Royal Society de Londres. Pretendiendo ser un niño ucraniano de 13 años, convenció al 33% de los jueces de que era un humano, superando así el umbral definido por Turing. Y este es ciertamente el primer chatbot que logró pasar el test de Turing, aunque hay controversias sobre si lo que hizo se puede considerar justo, ya que eh, parece que se aprovechó sobre las limitaciones del lenguaje. Luego tenemos a un evento bastante reciente, el cual sería la llegada de ChatGPT y la nueva era de la IA conversacional, que es un momento en el que la mayoría de las personas comunes empiezan a darse cuenta de cuál es el verdadero potencial de la IA, teniéndola cerca dentro de sus vidas la mayor parte del día. Ahora la manejan estudiantes, profesores y demás personas en su día a día. Todos lo utilizan para hacer preguntas rápidas y es por eso que ChatGPT es tan revolucionario y marca un hito en la historia de la inteligencia artificial. Eso sería lo más importante y también les agrego aquí una biografía, una lista de libros y artículos que podrían revisar si quieren tener más conocimiento acerca de esta historia. Gracias por su atención.